Recién me aterrorizaba con uno de los chicos que estaba explicando, estaba usando el material que estábamos intercambiando entre todos y se restregaba los ojos. Uno ya está medio maniático. Bueno, habíamos hablado de córtex M. Los córtex M son los micros de propósito general. ¿Qué es lo que tiene un córtex M? Va a tener temporizadores. Todo lo que vamos a ver ahora lo diseña el fabricante del chip. Ustedes recuerdan que dijimos que ARM no fabrica chips, sino que vende propiedad intelectual, IP se llama. Entonces le dice, don José NXP, te vendo el núcleo, la propiedad intelectual, vos agregarle lo que quieras, timers. Típicamente tienen 3 timers o 2 timers de 32 bits, más un timer que ustedes ya contestaron que conocen, el SysTick. Y algún otro timer también, digamos un 555 más elaborado. Vamos a tener conversores analógico digital, hoy en día todos. Pueden ser de 10 bits, de 12 bits, de bastante buena velocidad, pensada para trabajar con audio, es decir, de centenares de kilomuestras por segundo, en general. Hay algunos que están orientados a trabajar, por ejemplo, para medir, para las balanzas, que me interesa más la precisión y no la velocidad, la balanza de supermercado. Entonces ahí voy a usar, por ejemplo, un sigma delta. Eso también, por lo que hemos visto, ustedes lo conocen de digital 2. Entonces, todos tienen algún tipo de conversor. Yo voy, de acuerdo con mi problema, yo voy a elegir un microcontrolador que tenga uno u otro tipo de conversor. Vamos a tener opcionalmente digital analógico. No todos tienen digital analógico. Nuestro microcontrolador no tiene digital analógico. El Bluefield no tiene conversor digital analógico. Comunicación serie, de vuelta. Y ahí tenemos montonazos de comunicación serie disponibles. Varias comunicaciones series. Básicamente de tipo UART, de tipo comunicación serie de 8 bits, 7 bits, programable 5 bits, con bit de arranque, bit de paridad. Algunos que están orientados como para, por ejemplo, trabajar con RC485, pensados para eso. Hay algunas otras que tienen la posibilidad de trabajar comunicación serie pensado para control remoto de tipo infrarrojo. Entonces, cada fabricante le da su propio sabor a la comunicación serie. Tenemos I²C, tenemos SPI seguro. Normalmente un par de canales I²C y por lo menos uno SPI. Programable, es decir, que yo le doy las características, le digo, no tengo que estar manejando bit a bit el I²C o el SPI, manejándolo a pedal, sino que le tiro los datos, digo, quiero comunicarme con el esclavo 14. Entonces, manda todo el encabezado en el I²C diciendo, quiero comunicarme con el esclavo número 14. PLL. PLL es la abreviatura de Phase Lock Loop. Significa lazo de enganche de fase. Ustedes han visto en Digital 1 lo que es que por medio de una cadena de flip-flops uno puede dividir frecuencias. ¿Y multiplicar frecuencias? Ah, esa es otra historia. Bueno, entonces,
lo que incorporan la mayor parte de estos microcontroladores es la posibilidad de variar la frecuencia de trabajo, multiplicando y dividiendo. Y esa es la gran ventaja del Phase Lock Loop. Entonces, yo puedo trabajar, ustedes piensen que sobre Cortex M4 tenemos microcontroladores que trabajan a 200 MHz. Nosotros trabajamos a 84 MHz, que es una frecuencia bastante grandota. Entonces, hacer un oscilador de 84 MHz es problemático. Entonces, me conviene trabajar con un cristal barato que me da estabilidad con temperatura y con tiempo, es decir, que me garantiza la frecuencia de trabajo, y multiplicar y dividir para llegar a 84 MHz, por ejemplo. ¿Qué significa multiplicar y dividir? Que internamente, que yo multiplico por 35 y divido por 14, para lograr justo la frecuencia que yo quiero. ¿Y por qué me interesa esto de multiplicar y dividir la frecuencia? Bueno, porque en tiempo de ejecución me va a convenir trabajar a máxima velocidad, pero cuando no tengo nada que hacer, me va a convenir, como vamos a ver en unos segundos, me va a convenir bajar la frecuencia de trabajo. Entonces, el lazo enganche-fase por programa me permite cambiar la frecuencia del oscilador. Es decir, no la del cristal, la del oscilador. El oscilador está derivado del cristal. Multiplico por n y divido por m. Reloj de tiempo real, para poder, digamos, reloj de tiempo real significa un reloj, básicamente. Es decir, que puedo llevar, una vez que lo programé, puedo llevar hora, día, hora, minutos, segundos, día, mes, año, y con una pilita poder llegar a mantener sin necesidad de recargar en cada momento. Una pilita o un supercapacitor. ¿Qué es un supercapacitor? Un monitor grande. ¿Qué es grande? Ingeniero, futuro ingeniero, ¿qué es grande? De los faradios. Un banco de capacitores. No, tanto, un no. capacitorcito de un faradio, 2 faradios de baja tensión, pero me alcanza para manejar un reloj de tiempo real de 1,8 volts, por ejemplo. Entonces, lo cargo ese capacitor cuando está conectado a la red y después me dura meses, porque justamente el reloj de tiempo real consume muy poca energía y tiene una patita de alimentación en la cual le pongo una pila. La pila tiene la desgracia que la tengo que cambiar periódicamente. El supercapacitor, cada vez que lo conecto, se recarga. Con un proyecto de un alumno que está haciendo la especialización en sistemas embebidos, que estaba radicado en Alemania y ahora en Londres, conseguía bancos de capacitores de 14 faradios. Porque él lo que quería era, para medir en una subestación de energía eléctrica, cuando se cortaba la energía en el medio del campo, mandar por LoRa justamente la información, y bueno, él necesitaba tener una autonomía importante para estar enviando mensajes de auxilio permanentemente, porque se había cortado la energía. Bueno, él en Europa consiguió en menos de 72 horas 14 faradios en capacitores. Después les voy a mandar una foto para que vean qué es eso. Watchdog. La traducción de watchdog es perro guardián. ¿Qué es básicamente el watchdog? Y esto también es para los Cortex M es obligatorio. Lo único que hasta ahora no encontramos en todos es el digital analógico. ¿Qué es el watchdog? El watchdog es básicamente un monoestable, redisparable. ¿A qué se refiere con redisparable? Redisparable que si yo le envío, a ver, un monoestable, le envío un pulso de disparo.
pasa a su estado cuasi estable. Está un cierto tiempo, normalmente dado por un circuito RC, aquí no es RC sino que es digital, y vuelve, después de ese tiempo, a su estado estable. Le mando otro pulso de disparo, sube y baja. Si mientras está en su estado cuasi estable, le mando un pulso de disparo nuevamente, es equivalente a que en ese momento se empieza a contar el tiempo. Eso significa redispararlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo desde mi programa principal le empiezo a enviar pulsos periódicamente para evitar que caiga al estado estable el monoestable. ¿Por qué es importante esto? Porque significa estoy vivo. En el momento que el programa se pierde, dejo de enviarle esos pulsos y por lo tanto el sistema en los microcontroladores viejos se reseteaba, en los microcontroladores nuevos lo que se hace es generar una interrupción. Entonces, desde el programa principal, periódicamente le voy mandando un pulso para mantenerlo en su estado cuasi estable. En el momento en el cual el programa se perdió, no le envío el pulso y me genera una excepción. Y ahí yo veré qué es lo que hago. Entonces, ¿es importante el watchdog? Sí, es importante el watchdog. Sí. Bien. Entonces, ¿por qué digo en el programa principal? Porque, y eso lo he podido verificar en la práctica, puede darse el caso que el programa principal se pierda, pero que siguen activas las interrupciones de timer. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es, no, lo hago fácil. Disparo el watchdog desde la rutina de atención de interrupción de timer. Pero puede darse el caso que el programa principal se haya perdido y la rutina de timer me siga manteniendo en el estado cuasi estable al watchdog. Entonces, por eso es que decimos que en el programa principal hay que mantener los pulsitos de disparo. Modulación por ancho de pulso. Básicamente es para manejar motores. Es para un montón de cosas, pero el mejor ejemplo es para el uso de motores. Por ejemplo, para generar una señal trifásica. ¿Por qué una señal trifásica? ¿Vieron que hay algunos utilitarios, vehículos utilitarios que no tienen aire acondicionado y tienen una especie de portaequipajes que se utiliza para, por ejemplo, bajar la temperatura? No es aire acondicionado, no consume como aire acondicionado, pero tiene una serpentina de agua, con agua, perdón, y que tiene un ventilador que la refrigera. Con lo cual, lo que se logra es bajar dentro del habitáculo la temperatura entre 5 y 7, 8 grados. Con lo cual, un día de 35 grados se banca la temperatura. Ese ventilador estaba manejado al principio por un motor de continua. Si estoy en el auto, tengo 12 volts, 24 volts, es fácil de manejar. Lo que pasa es que los motores de continua tienen imanes. Los imanes son pesados, tienen inercia. Y con lo cual, la eficiencia es baja. Entonces, lo que hago es, los microcontroladores suelen tener 6 canales de modulación de ancho de pulso, PWM, y puedo usarlos en 3 canales diferenciales para generar una señal trifásica. Entonces, hago una trifásica, utilizo un motorcito trifásico que se consiguen, y aumento mucho la eficiencia y bajo el peso de todo el equipo.
Y como digo, para el motor puedo usarlo para un montón de aplicaciones en las cuales necesito trabajar modulando el ancho de pulso, es decir, generando una señal vinculada con tiempo de activación, de desactivación, y que puedo variar la frecuencia sin que tenga que reprogramar todo el timer, sino que yo digo que voy a trabajar con un determinado ciclo de actividad. Entonces, si yo cambio la frecuencia, automáticamente se me ajustan los tiempos para mantener el ciclo de actividad. Y después tengo conectividad USB, Ethernet, CAN, etc. Esas son opcionales. Es decir, tendré que elegir el microcontrolador que tenga, por ejemplo, conectividad USB, tendré que elegir el microcontrolador que tenga conectividad de Ethernet. Sí. ¿Qué es CAN? CAN es Controller Area Network. Es una red que la usamos todos los días sin saberlo. Porque es una red que la creó Bosch para los automóviles y que hoy en día todos los automóviles de calle de mediana envergadura tienen CAN. De hecho, tienen los conectores, son unos conectores particulares que tiene cada fabricante, en el cual cuando uno va al service le conectan una computadora CAN que lo que hace es leer los datos, y después viene el mecánico con aire de superioridad y le dice, le reseteamos un par de posiciones de memoria, y eso lo factura. Bueno, es todo un bus interno en el cual, ¿se acuerdan que habíamos visto en una imagen en la clase pasada de que en un auto había un montón de cosas que se comunicaban entre sí? Se comunican mediante CAN. Un comentario más al respecto acá. Ya lo van a ver con Marcelo, ahí no es el core nuestro de la materia, pero dentro de comunicaciones serias, además del WAP, hay cuadrado C, CFI, que fueron protocolos que nacieron para otras cosas. El cuadrado C para comunicar de televisores, bueno, CFI es un protocolo mejorado por Motorola. CAN surge por Bosch, Bosch una empresa alemana, la misma que ustedes ven que hoy fabrica, bueno, domésticos, bueno, desarrolló Mercedes-Benz el protocolo para los camiones. Los camiones, la luminaria de los camiones empezó en un momento en que llevaron tanta cantidad de cables y con tantos puntos de falla que dijeron, bueno, pongamos un protocolo serie, un transductor en cada lado y pasemos toda la señalización de luces por ahí. Y como surge con los protocolos que después se hacen masivos, bueno, evidentemente fue un buen invento, robusto, y después, bueno, se, digamos, extrapoló a todo lo que es industria automotriz, industria pesada, y demás. Hoy CAN tiene gran parte del mundo. Ustedes piensen que un camión es un lugar de ruido eléctrico y condiciones muy desfavorables, porque puede estar desde menos 20 grados a 80 grados adentro del habitáculo del motor. Y aparte, en el momento del arranque, se pueden producir en el burro de arranque pulsos de 600 volts. Dije 600 volts. Lo que pasa es que tienen la batería que actúa como gran capacitor, pero si uno quita la batería, los pulsos que aparecen en sus 600 volts es desesperante el ruido que pueden llegar a meter. Entonces, CAN, habiendo sido probado en camiones y en autos, para la industria es una pavada. Digamos, tirar en una industria una red CAN es, desde el punto de vista de susceptibilidad al ruido, es fácil. Ustedes piensen lo que son los robots que se dedican a la soldadura. ¿Sí? Lo que significa el chisporroteo de un robot dedicado a soldadura, por ejemplo, de autos. Bueno, ISP e IAP. ISP es In-System Programming. Programación en el sistema. Es lo que ustedes usaban con las Blue Pill para programarlos. Es decir, ustedes generaban un código en la computadora y se lo transmitían por medio de ISP. Es decir, no era que tenían que sacar el microcontrolador. Habíamos hablado la semana pasada, sacar el microcontrolador, programarlo y volver a soldarlo. Sino que por medio de un mecanismo se encargaban de programarlo sobre la plaqueta, ya soldado sobre la plaqueta. Y eso tiene gran ventaja,
¿Por qué? Porque yo tengo en mi armario, tengo 18 placas y a cada una, ya las tengo armadas, soldadas, todas perfectas. Y a cada una le voy a dar un destino distinto. Simplemente le cargaré el programa para esa aplicación. ¿Por qué? No necesariamente, por ejemplo, una cosechadora, no necesariamente todas las cosechadoras van a ser para el mismo tipo de cereal que van a recoger. O para una sembradora, lo mismo. Entonces, la adaptan cambiándole algunos parámetros. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es reprogramarla o tenerlas vírgenes y programarlas en el momento que las quiero vender. EIAP es In-Application Programming, programación dentro de la aplicación. Esto quiere significar que tengo mi programa ejecutándose, ¿sí? Está en el medio de la calle, en el medio del mundo, y tengo que reprogramar algo. Entonces, lo que hago es enviar información, por ejemplo, en forma inalámbrica, para reprogramar alguna función. Detecté de que en el sistema de seguimiento de vehículos que diseñé hay un bug, una falla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Traer un camión que está en el medio del impenetrable, traerlo a Barracas como para reprogramarlo. Entonces, el camión lo que está haciendo es utilizando mi equipo como para enviar a través de la comunicación de línea telefónica, del sistema telefónico, me va enviando periódicamente la posición. Entonces, usando ese mismo canal, pero en sentido inverso, lo que hago es entrar en programación. Lo reprogramo sin necesidad de traerlo. Es decir, en tiempo de ejecución, reprogramo la memoria flash. Ojo, eso significa que hay que hacerlo con criterio, porque si empiezo a reprogramar toda la memoria, lo que hago es serruchar la rama en la cual tengo apoyada la escalera. Se supone que tengo una zona de memoria disponible en la cual ahí voy grabando los nuevos datos y en un momento dado digo conmuto este pedazo de programa por este otro. Entonces, eso hay que hacerlo con cierto criterio y con un buen protocolo de seguridad para garantizar de que no se me cambie algún bit en todo el camino. Bueno, eso es In-Application Programming. ¿De acuerdo? ¿Por qué un PLL? Bueno, un PLL porque imaginemos que, bueno, esta es la salida. Esto es un inversor MOS. ¿Cuál es el consumo de ese inversor MOS? ¿Por qué casi cero? Si en forma estática, uno de los dos transistores está abierto. Es decir, que en forma estática, el consumo es cero. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que este transistor esté abierto y este esté saturado. En el momento en el cual lo quiero cambiar, hay un momento en el cual ninguno de los dos está abierto, sino que tendrá una resistencia alta. Es decir, que habrá un momento en el cual circula corriente, cuando se producen las transiciones. Entonces, si yo tomo el osciloscopio, veo que esta es la excitación, esta será la salida, y cada vez que hay una transición, se me aparece un piquito de corriente. Este piquito de corriente significa que se disipa energía, significa que mejoró la alimentación de todo el equipo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi microcontrolador, está montado en una plaqueta de impreso. Entonces tengo tiras de impreso. Las tiras de impreso son resistores. Entonces, si hay un pico de corriente, me produce una caída de tensión. Es como cuando se me prende la estufa eléctrica. Baja por un momento el consumo, la iluminación, porque en el momento del arranque los resistores están fríos y hay un pico de corriente.
Con lo cual tengo estos picos de corriente. Cuanto mayor sea la cantidad de picos de corriente que tengo, significa mayor frecuencia, significa mayor consumo. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo para evitar esos picos de corriente en la placa, le voy a colocar todo un conjunto de capacitores, que se llamaban capacitores de desacople, que se lo puede ver de dos puntos de vista distintos. Uno que es que bajan la impedancia, vista desde el lado del integrado, bajan la impedancia de la fuente, o la otra más simple, más de física 2, que es que me proveen los picos de corriente, esos capacitorcitos. Tienen que ser capacitores no electrolíticos, sino que tienen que ser capacitores, por ejemplo, de tipo cerámico, que me proveen, que tienen una muy buena respuesta en alta frecuencia. Ahí tengo picos de crecimiento rápido y de crecimiento rápido. No los cerámicos discos, tengan en cuenta que acá en la Argentina se siguen trabajando cerámicos discos, que son los viejos. Tienen que ser cerámicos multicapa de los tipo ESR, el USR, o sea, tiene que ser, uno como desarrollador tiene que conocer el estado del arte actual y elegir los componentes adecuados. Si uno pone ahí un electrolítico, realmente es contraproducente, es completamente contraproducente porque tiene una instancia de parásitos enorme, no sigue. Pero tiene que saber seleccionar el componente para cada tarea. Si yo grafico, en base a lo que dijimos, la potencia disipada en función de la frecuencia, en CMOS tengo lineal, bueno, llega un punto en el cual se satura. En TTL prácticamente no hay variación con la frecuencia. ¿Y para qué viene toda esta historia? Porque cuando yo tengo el equipo, ustedes vieron que decíamos de que había que transmitir datos en el problema que nos presentaron hoy. Había que transmitir datos una vez por minuto. ¿Voy a tener durante todo el minuto el micro trabajando a máxima frecuencia? No tiene sentido porque voy a estar gastando energía al cohete. Y no es solamente un tema de gasto de energía desde el punto de vista de la autonomía con las baterías, sino que desde el punto de vista de la conservación de la energía, desde el punto de vista ecológico. ¿Para qué voy a gastar energía al cohete? Entonces lo que hago es transmito los datos y paso a modo de bajo consumo. ¿Cómo? Bajando la frecuencia de trabajo. ¿Con qué? Con el PLL. ¿Está bien? Entonces, repasemos. Los Cortex-M, arquitectura RISC, las instrucciones más frecuentes se hacen mucho más rápido que lo que sería con un micro de tipo Intel. Vamos a tener un banco importante de registros, 16 registros, por ejemplo. La arquitectura load store significa que maneja con instrucciones distintas el movimiento de datos entre registros que el movimiento de datos entre registros y memoria, en un sentido y en el otro. Son instrucciones distintas, el comportamiento es distinto. Entonces, cuando traigo datos de la memoria al microcontrolador, será lo que llamamos load. Cuando guardo datos desde el microcontrolador hacia la memoria, será store. Tiene un pipeline. El pipeline, la tubería, lo habíamos anticipado un poquito y lo vamos a ver en detalle al finalizar este capítulo, este subcapítulo, nos permite ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. Y lo vamos a ver después en detalle. Las instrucciones son de tamaño fijo, de 16 o 32 bits. Fíjense, acá ya nos aparece, ya la nariz no nos crece tanto como cuando dijimos antes que todas las instrucciones eran de 32 bits. Acá ya estamos empezando a mostrar la realidad. ¿Qué significa 16 o 32 bits? A ver, todos saben lo que es MP3. ¿Sí? A ver, aquel que tenga un oído entrenado, escucha un tema en MP3 y lo escucha en el CD original. ¿Encuentra diferencia? Sí, sí. ¿Por qué? Primero que usted pregunta a un cierto tiempo y después va viendo
A ver, por ejemplo, un CD tiene 640 megabytes de información. Si lo convierto en MP3, ¿cuánto tiene? La décima parte normalmente. Evidentemente, algo pasa para poder llegar a la décima parte. ¿Qué hago? Pierdo agudos, pierdo separación entre canales, pierdo un montón de cosas. Exactamente eso es lo que hacemos cuando decimos que pasamos de instrucciones de 32 bits a 16 bits. Estamos MP3eando, es un samismo, es una palabra creada aquí, estamos MP3eando las instrucciones. Y estamos perdiendo cosas. Entonces, con Cortex-M vamos a tener la posibilidad, como vamos a ver, de intercalar instrucciones de 32 bits con instrucciones de 16 bits. Es una máquina de 3 direcciones, como ya habíamos visto, con varios modos de operación, eso lo vamos a entender más adelante, en un par de clases. Y las operaciones aritméticas y lógicas se hacen entre registros, no entre registros y memoria. Recuerden que cuando quería hacer operaciones tenía que traer los operandos a registros y después recién hacer las operaciones. Las instrucciones básicas son compartidas por todos los micros de la familia Cortex, ya sea por los más baratitos que cuestan 50 centavos de dólar, hasta por los micros que tiene el iPhone. Es decir, tiene el mismo repertorio de instrucciones. Por supuesto que los de más altas prestaciones tienen más instrucciones también. Pero las instrucciones básicas son compartidas. Todos los fabricantes de silicio, es decir, de chips, comparten el núcleo y le van dando su propio sabor, eligiendo la frecuencia máxima de trabajo, eligiendo el tipo de conversor analógico a digital, eligiendo si le colocan o no digital analógico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el núcleo es el mismo. Con lo cual, la migración de un microcontrolador Cortex a otro debería ser teóricamente en tiempo cero, en la práctica con medio día de trabajo. ¿Tendré que recompilar con las bibliotecas del nuevo fabricante? Sí. ¿Tendré que hacer algunos ajustes? Sí. Pero no es dramático como cuanto antes, en la primera época, cuando yo pasaba de un micro de Motorola a uno de Intel o viceversa, era un diseño totalmente nuevo, porque las arquitecturas eran totalmente distintas. Ahora tendré que ajustar algunos detalles, como por ejemplo, cómo se maneja el nuevo conversor analógico digital. También tengo capas de abstracción, como habíamos visto. Esa capa de abstracción me va a permitir a mí utilizar una función que se llama, por ejemplo, start AD, arrancar el AD, y que cada fabricante, para su conversor, se encargará de crearme la función start AD que corresponda para ese conversor. Con lo cual, me ahorra trabajo. A don José Arm le importa un cuerno que compre un chip de NXP, uno de Texas o uno de ST. Él cobra igual. Entonces dice, bueno, rómpanse los cuernos entre ustedes. Peleen a ver quién saca el mejor micro. Total, yo sigo cobrando. ¿Bien? Eso es lo que llamamos acá. Se han implementado metodologías de homogeneización CMSIS. Y tendremos también, por ejemplo, CMSIS tiene un significado, es una sigla, que me permite utilizar funciones dentro de una subcapa de CMSIS, que es DSP CMSIS. Funciones que simplemente le digo, usemos un filtro FIR. ¿Se acuerdan del filtro FIR? Entonces, en lugar de matarme yo calculando el proceso, no, simplemente digo, uso un filtro FIR
le doy un puntero acá, otro puntero acá y quiero el resultado ahí. Un poquito más complejo, pero más o menos esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo? Sacar el producto a la calle lo antes posible. Entonces, a don José Arm le conviene que yo saque el producto a la calle lo antes posible porque voy a vender chips. Entonces, existen técnicas de programación que hacen que esas incompatibilidades de hardware sean disimuladas por el programador. Así que yo rápidamente puedo migrar, si fuera necesario, del chip de un fabricante a otro. Arquitectura von Neumann para Cortex M0 a secas, sin un signo más adelante, detrás digo, y ARM7, que son los micros de principios del siglo XXI, mientras que son tipo Harvard para los micros de uso habitual para nosotros, Cortex M y Cortex A. Bueno, esta tabla es muy importante, la tienen que recordar de memoria, y le vamos a preguntar, por ejemplo, qué dice en la segunda columna del 14º renglón. No, bueno, ¿esto qué significa? Tiene que estar, discúlpenme, pero tiene que estar. Significa la evolución de las distintas familias dentro de Cortex. ¿Por qué familias? Porque vamos a tener distintos tipos de procesadores. Entonces, esta es la evolución histórica de acuerdo con la arquitectura 4, la arquitectura 5, propio esto de definiciones de corte, de ARM, y la arquitectura 7, que es todavía la más popular. Hoy en día ya estamos en la versión de la arquitectura 8. Eso lo vamos a ver al final, que es con la incorporación justamente de Internet de las cosas en este mundo. Y con esto vamos a terminar por hoy. Tenemos procesadores Cortex A pensados para aplicaciones. A de aplicaciones. De vuelta, recuerden que a los sajones les encanta jugar con siglas. Entonces, fíjense, tenemos microcontroladores Cortex A, R y M. ¡Oh, sorpresa! ARM. A de aplicaciones. Esto es para cosa gorda. Digamos, teléfonos celulares, tablets, computadoras. Porque la nueva versión de MacBook viene con un Cortex. Es decir, justo después de que yo compré el mío, a los 6 meses aparecieron con los Cortex M1. Son Cortex A, perdón. Lo de M1 es de nombre de ellos. Pero es un Cortex A. Rediseñado por Apple. Para servidores, hoy en día se utilizan por razones de consumo clúster de servidores hechos con Cortex. Consumen mucho menos energía. Armar un clúster significa una matriz de servidores constituidas por 64 micros Cortex A que están trabajando en forma paralela que poner micros de la familia Intel. Consumen mucha menos energía. Cortex R es para real time. Por ejemplo, para discos rígidos que tienen que pegarle en el momento en el cual el sector del disco rígido está pasando por la cabeza lectora. Porque si lo pierdo, tengo que esperar una vuelta completa. R de real time. ¿Para qué? Por ejemplo, para cámaras fotográficas. Entonces, imagínense que se tiren paracaídas y yo le digo, no, tirate de vuelta que no se me disparó la cámara. Entonces, ahí importa el tiempo real. Para reactores nucleares, por ejemplo. Y Cortex M es de propósito general. M de microcontroller. Es decir, control de motores, procesamiento de audio, sistemas de alarma, en los automotores, en buena parte de los automotores. Entonces, A, orientado a sistemas operativos complejos y aplicaciones multiusuario, R, sistemas operativos embebidos en tiempo real, y Cortex M, aplicaciones de bajo costo.
¿Qué significa bajo costo? Bueno, ustedes lo vieron en la placa que compraron. Eso es bajo costo. Entonces, los procesadores son tenemos distintas familias y que esto tiene vigencia más o menos de 30 segundos. A15, A53, A57 son orientados hacia tablets y hacia teléfonos. Y de vuelta, cada fabricante después le va a ir dando, con el asesoramiento de ARM, le va a ir dando su propio ajuste a la arquitectura. Porque ya empiezan a incorporar también el procesamiento de gráficos dentro de la arquitectura del micro. R, son microcontroladores muy predecibles. Y después tenemos, para el Cortex M, M0 es muy bajo costo. Son micros comparables con los de 8 bits, con los muy viejos de 8 bits. Son los que en nuestro país cuestan 50 centavos de dólar. Pocas patas. M0 Plus es de bajo consumo, tiene ya, digamos, no es un M0 que es un micro muy barato, sino que es un poquito mejor. M1 no tiene existencia comercial. M1 es, yo le pido, como institución académica, le pido a ARM que me mande el VHDL o Verilog de un Cortex M1 para yo meterlo en una FPGA. Con fines académicos, por ejemplo. Pues no tiene existencia comercial. M3 es... ¿Se lo cobra? No tengo idea. No sé si soy claro. Ok, habría que probar. M3 es un micro moderadamente poderoso. Fue la primera gama de micros que permitieron algún procesamiento de audio. M4 ya incorpora instrucciones de DCP, de procesamiento digital de señales. Entonces, M4 es la tendencia. M3 no ha sido discontinuada, pero salen muy poco, casi ningún producto nuevo. M4 está llegando a su límite y tenemos hoy en día M7, M23 y M33, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, el M7 es un Cortex, un M4 más poderoso, que tiene un pipeline mucho más complejo. Entonces, M0, aplicaciones de 8 bits, básicamente. M0 y M0 Plus. M3, aplicaciones de 16 y 32 bits, más de 16 que de 32. Y Cortex M4, 32 bits con aplicaciones de procesamiento digital de señales. Bueno, este gráfico también lo tienen que recordar de memoria, en el cual lo que nos está diciendo es cómo es la historia. Fíjense que en performance, los Cortex, por ejemplo, R7 tiene mucha más performance que los Cortex M4. R7 es de real time, Cortex R. ¿Alguna pregunta? Sí, el examen, hasta dónde llega. Y desde buenas noches hasta lo que terminemos de ver el sábado de la noche. Perfecto. Se los voy a mandar en un ratito, les voy a mandar los contenidos. El capítulo 1 lo vamos a dividir en 2 partes. Y este es otro capítulo que lo vamos a dividir en 2 partes también. Listo, vamos a tomar un café.